buenas tardes. El día de hoy daremos inicio a una clase titulada Emposionamiento fídico y escorpiónico. Mi nombre es Maciel Mogollón, soy pediatra puericultor de la Universidad de los Andes y bueno, aplicaremos un poco sobre dos patologías que se afectan no solamente en Venezuela, sino a nivel mundial. Antes que todo, tenemos que recordar algunas definiciones. ¿Qué es mordedura? Mordedura se define como aquella lesión o producto de apretar los dientes. Esta pues puede ser ocasionado ya sea por animales como en el caso de los perros, pero también es la terminología que se debe indicar cuando estamos hablando de serpientes. Las serpientes realmente muerden y no pican, como muchas veces nosotros nos expresamos de esa manera. Por otro lado, picaduras son pequeñas heridas punzantes productos de algún insecto, algún animal marino que va a generar algún tipo de lesión y que puede producir efectos locales o sistémicos. Tenemos que es aculeadura. Aculeadura pues se define como aquella herida punzante producto de ya sea un arácnido o un alacrán que va a generar respuestas sistémicas o respuestas locales y que en estos casos pues va a producir mediante unos dispositivos distintos que permite la inoculación de estos efectos o sustancias que generan efectos adversos. Y por último, emponzoñamiento. El emponzoñamiento es un cuadro clínico caracterizado por inoculación de una sustancia, en este caso veneno, de un animal al ser humano. Ya sabiendo esto, pues vamos a saber o vamos a conocer el emponzoñamiento fídico. El emponzoñamiento fídico pues no es más que aquel cuadro clínico caracterizado por la inoculación de un veneno, una toxina, productos de la serpiente. Esta a nivel mundial, según la Organización Mundial de la Salud, refiere que existe aproximadamente 1.8 a 2.7 millones de personas son mordidas por estas serpientes y que 80.000 a 137.000 personas mueren por esta causa. Los principales afectados van a ser los niños y las personas agrícolas que trabajan en el medio rural y las edades que según la OMS va a ser entre los 10 y 40 años. La OPS, sí, la Organización Panamericana de Salud, habla en Latinoamérica. Los casos aproximados son entre 80.000 a 129.000 casos y de ellos 560 a 2.300 mueren anualmente en las regiones. Afecta de igual manera las poblaciones rurales y los trabajadores agrícolas. A nivel de Venezuela se hizo un estudio desde el año 1996 hasta el año 2004, donde reportaban cuáles eran los estados con mayor prevalencia o frecuencia, mejor dicho, de mordeduras y tomaron que Amazonas, Barinas, Cojedes y del Tamacuro eran los más predominantes. Entraremos ahora en materia, hablaremos sobre las familias. Las familias están conformadas por aproximadamente 22 familias y más de 120 especies. Pero hablaremos de dos fundamentales como son la viperidae y como es el famoso elapídico. Cabe mencionar que la viperidades y del apídico va a depender del nombre que nosotros le demos. Por ejemplo, en el Botrops, que forma parte de las viperidades, se le hace el nombre de mapanare. Tenemos la yara, X, terciopelo, cuatro narices. El Crotalus, la famosa cascabel, y en la chesis se encuentra la cuaima piña. En el apídicos vamos a mencionar la coral, siendo un micrurus, pero también encontramos la cobra real, que es más que todo ubicada en la India, y tenemos la mamba negra, que se encuentra en África. En las características de los fídicos, también van a clasificarse de acuerdo a sus dientes. Vamos a hablar sobre los aglifas. Las aglifas están compuestas por unos dientes bastante pequeños, como ven en la imagen, que no tienen la capacidad de inocular ningún tipo de veneno. Ellas, el ejemplo más común sería las boas y los pitones. En cuanto a las opistoglifas, se encuentra aquellas que tienen un diente en la parte posterior y en la mandíbula superior, que depende del tamaño y que el ejemplo más común serían las falsas corales. En las proteroglifas, por otro lado, sus dientes más prominentes se encuentran en la mandíbula superior, pero en el lado anterior. Y el ejemplo más común se encuentran las cobras, la mamba y la coral. Fíjense que todas ellas son de los elapídicos. Y por último, las selenoglifas. Las selenoglifas son un tipo de diente mucho más sofisticado
y que este pues tiene la capacidad de retraerse. Este diente es prominente y se presenta o se retrae cuando va a atacar a su víctima. El común ejemplo sería la cascabel. Otra de las características que nos vamos a fijar muy detenidamente va a ser las características de si son venenosas o no son venenosas. Y de manera muy general, pues vamos a observar en la imagen. La imagen nos explica que las venenosas tienen forma triangular, que son estructuras de manera con escamas pequeñas, de manera geométrica, la cola es más corta, su forma de trasladarse y alimentarse es nocturna, y algo muy característico son los ojos. Vamos a observar que estos ojos son de pupilas alargadas y a diferencia de las no venenosas, pues su cabeza es más alargada, como redondeada, sus figuras no son geométricas, sus ojos son de forma redondeada y su traslado inclusive es diurno. La única excepción va a ser la coral, donde la coral tiene características más bien de una no venenosa por su cabeza más alargada. En cuanto a la fisiopatología, hay que considerar de que existen lesiones locales y lesiones sistémicas. Principalmente las viperidades hacen lesiones locales y los elapídicos pues no lo hacen, pero cada una tiene características fundamentales con toxinas distintas. Los viperidades la que predomina es la metaloproteinasas, pero los elapídicos la que predomina son las fosfolipasas A2. Entonces, vamos a hacerlo de manera muy general porque la inoculación va a variar si es intramuscular o subcutánea, pero van a producir manifestaciones clínicas similares o explicaría por qué alguna de las manifestaciones cutáneas se evidencia en algunos serpientes. Encontramos que la fosfolipasa A2 se une a la membrana plasmática de la fibra muscular, permite la entrada de calcio en grandes cantidades con alteraciones de las mitocondrias. Esto lleva a una mionecrosis. A su vez, la metaloproteinasa hidroliza el soporte del vaso, es decir, del colágeno tipo 4, generando ruptura y por lo tanto extravasamiento de líquido, produciendo así una isquemia porque no vamos a ver una irrigación en esta zona, aunado al mismo edema por toda cascada inflamatoria, pues conlleva a una disminución también del paso, no solamente de oxígeno, sino otros elementos esenciales para tratar de neutralizar esta respuesta inflamatoria. Y por último, las lesiones producidas por la piel, también las metaloproteinasas tienen la capacidad de llevar a lesiones en la piel por degradación de las especies dermoepidérmicas, llevando así las ampollas. ¿Qué toxinas se encuentran dentro del veneno? Enzimas, polipéptido bajo peso molecular, iones metálicos y algunas glicoproteínas tóxicas. En esa misma lesión local, pues otra de las explicaciones, vamos a hablar sobre el famoso edema. El edema también varía de acuerdo a la serpiente, pero este edema indurado es una explicación más que todo del edema causado por el Botrops. Ellas, pues al igual que mencioné en la diapositiva anterior, pues tienen la capacidad de generar alteraciones del endotelio. Ya sabemos que son las metaloproteinasas. Permite el extravasamiento de plasma hacia otros espacios y permite a su vez la liberación de diferentes mediadores, quininas, eicosanoides, anafilotoxinas, C3A, C35A, es decir, un proceso inflamatorio que va a generar una alteración en la integridad, principalmente en los vasos linfáticos. Por lo tanto, no va a haber la capacidad de reabsorción o de reabsorción, mejor dicho, del líquido, y ese líquido se acumula en ese espacio intersticial, aumentando las presiones y llevando a la complicación, una de las complicaciones que siempre estamos evitando, que es el síndrome compartimental en estos pacientes, es decir, una presión en este compartimiento que está cerrado, que no está funcionando, que está edematizado, que no hay una buena irrigación, pero tampoco hay una buena reabsorción de los linfáticos, pues lleva a un síndrome compartimental. Entre los factores sistémicos, de manera muy general, vamos a encontrar que ellas pueden tener efectos cardiovasculares. ¿Por qué? Porque van a inhibir la enzima convertidora de angiotensina, llevando a vasodilatación, hipotensión y por lo tanto shock hipovolémico en algunos casos por hemorragias. Estamos hablando, el principal que genera estas hemorragias es el Botrops. Coagulantes, las enzimas batroxofina tienen la actividad similar a los coagulantes, un efecto similar a la trombina, por lo tanto puede llevar a desarrollar coagulación intravascular diseminada. Hemorragias, las acciones de metaloproteinasas también pueden generar, como expliqué anteriormente, actúa sobre ese cemento, esa base fundamental que es el colágeno tipo 4 de los vasos sanguíneos, llevando a ruptura y riesgo de sangrado. Nefrotóxico, existen muchos mecanismos, pero el principal, hipoperfusión.
¿sí? Nuestro cuerpo es perfecto y va a generar la activación de muchos sistemas y el riñón es uno de los principales afectados, no solamente en esta patología, sino también en otras. Por lo tanto, puede generar una nefritis o una nefropatía por hipoperfusión, es decir, que es una causa prerrenal. Sin embargo, también se ha visto que puede formarse microtrombos en esa microcirculación del riñón y puede llevar a una nefritis tubulointersticial. Miotoxinas, ya lo hablamos previamente en los efectos locales que pueden ser ya sea por moléculas de bajo peso molecular, ya sea por componentes cardiotoxinas o ya sea por algún tipo de toxina que genera alteraciones directas del músculo. Y las aminas biogénicas, se ha demostrado que el contacto del veneno en estas enzimas, pues van a permitir la activación de procesos proinflamatorios como la histamina al degradar pues los mastocitos y exacerba mucho más el edema y la respuesta inflamatoria. La clínica. Vamos a hablar sobre clínicas locales y clínicas sistémicas de los diferentes accidentes y el primero y el principal que lo tiene la mayoría de los países va a ser el accidente Bottrops. Es un accidente que nosotros lo llamamos Mapanares, sin embargo pues debe existir, como dije en las primeras diapositivas, otros nombres que le asocian. El Bottrops, pues ellas tienen enzimas que son proteolíticas, coagulantes, nefrotóxicas y vasculotóxicas. Por lo tanto, pues podríamos esperar en este paciente inclusive sangrado. ¿Qué vamos a encontrar? Pues vamos a encontrar un dolor intenso, eritema, edema, alteraciones como ampollas, ya sabemos por qué las ampollas, equimosis, sangrados a través de la zona o orificio de la mordida, que van a estar separados aproximadamente 1 centímetro. Fíjense que las imágenes son imágenes donde vemos el aumento de volumen, el edema y el cambio de coloración. A nivel sistémico puede llevar a un sangrado tan importante que produce shock, hipotensión, urticaria, angioedema, ¿ok? Son pacientes que sus complicaciones mayormente son de sangrados, pero pueden generar otras reacciones adversas. A su vez, el mismo accidente Bottrops se puede dividir en asintomáticos, leves, moderados y severos. Y dependiendo si te presenta compromiso o no de edema, dependiendo del número de segmentos que han sido comprometidos por la mordida, el diámetro, la diferencia entre el diámetro afectado y el diámetro sano y la limitación funcional o no, pues lo vamos a clasificar de esta manera como ven en la imagen. Recuerden que pues se está haciendo se hace como en forma muy general porque cuando hablamos de tratamiento, esto es una de las bases fundamentales para uno poder tomar la decisión de iniciar cuántos kits le voy a administrar a este paciente. Sin tener que esperar para clínicas, ¿ok? Porque muchas veces pueden durar 1 o 2 horas y no vamos a esperar para clínicas sin iniciar por lo menos de acuerdo al examen físico cuántos kits merece o permite ese paciente. En cuanto al accidente lachésico, pues el lachésico son accidentes bastante aparatosos porque las heridas son desgarrantes, sangrantes, son dolores intensos, equimosis, también se caracterizan por flectenas y pueden producir parecias transitorias. Y eso se debe porque ellos tienen efectos proteolíticos, coagulantes, vasculotóxicos y vagales. A nivel sistémico, cefalea, vómito, dolor abdominal, podemos encontrar alteraciones o fallas multiorgánicas, coagulación intravascular diseminada, shock. En los accidentes crotales, pues hay que tomar en cuenta de que el dolor es un dolor bastante intenso y al ser un efecto neurotóxico, pues va a seguir todo el trayecto. El edema se hace diferente al Bottrops, que es un edema totalmente blando, caliente, y el edema es prácticamente inmediato, a diferencia del Bottrops que va a ir aumentando de manera progresiva. A su vez, pues puede generar necrosis, pero esa necrosis es poco probable. En cuanto a la parte sistémica, ella puede generar alteraciones nerviosas, como por ejemplo parálisis de los músculos respiratorios, que pueden empezar inclusive en los músculos intercostales y diafragmáticos, puede generar diplopía, alteraciones de la acomodación. Recuerden que sus efectos son miotóxicos, vasculotóxicos, coagulantes, neurotóxicos y nefrotóxicos. En el micrurus, a diferencia de los anteriores, ya estamos hablando del accidente elapídico. En micrurus vamos a dividirlos igualmente en leve, local y sistémico. Pero recuerden que los elapídicos no tienen tantas manifestaciones clínicas locales a diferencia de los efectos por los viperidades. Les traigo esta neumotecnia, que es una neumotecnia bastante utilizada, que es la famosa rana.
rojo, amarillo, negro, amarillo, rojo, y nuevamente seguiría amarillo, negro, amarillo y rojo. ¿Por qué se hace esa mnemotecnia? Porque existe la famosa coral, pero también está la falsa coral. Y esta, por ejemplo, esta imagen que les traigo a colación es una falsa coral. Sus síntomas locales son leve dolor que puede estar asociado a un proceso inflamatorio local y así como también parestesias. ¿Qué pasa con el micrurus? El micrurus, como la coral, pues son neurotóxicos, pueden producir parálisis como tosis palpebral, puede producir midriasis, visión borrosa, parálisis en los músculos de las extremidades y lo más grave son las parálisis de los músculos respiratorios. En algunos casos, crisis hipotensivas. Ahora vamos con el diagnóstico. ¿Qué vamos a hacer con este paciente? Al igual que todas las demás patologías, cuando nos llega una urgencia, debemos realizar el triángulo de evaluación pediátrica, el famoso TEP. Este triángulo forma tres partes, donde vamos a dividir el trabajo respiratorio, vamos a observar posición, retracción, el paciente está en gasping, el paciente tiene aleteo nasal. Posteriormente, circulación cutánea, está pálido, tiene cianosis, ¿ok? Después, apariencia, tono normal, hay interacción con las personas, tiene contacto visual. Después que hemos hecho eso, vamos a solicitar ciertas paraclínicas. Evidentemente, este paciente tenemos que haberle ya iniciado una vía periférica, pero posteriormente lo vamos a ir mencionando. Se va a realizar pruebas de coagulación, tiempos de coagulación y fibrinógenos. Recuerden que ellos normalmente son coagulotóxicas, es decir, tienen alteraciones en el proceso de coagulación y por lo tanto, pues estos son los principales parámetros bioquímicos que nos guiamos para tomar las decisiones o que nos refuerce la decisión de la cantidad de kit que hemos administrado acompañado de la clínica. La química se debe pedir urea y creatinina. Vamos a presentar, pues ellos pueden producir algún tipo de alteración renal, como una falla renal prerrenal. Uranálisis estamos sospechando de una hematuria, inclusive electrolitos por esas alteraciones hidroelectrolíticas y hematológicos se solicita pensando en el sangrado por presencia de anemias y muchas veces con ese efecto coagulativo puede haber agregación plaquetaria con disminución del factor 5 y del factor 8. Entonces se va a pedir para ver si hay disminución de las plaquetas en estos pacientes. Si el paciente ha llegado de manera prehospitalaria, vamos a decir que ustedes están en un medio rural donde no tienen todos los insumos necesarios para poder iniciar. ¿Qué debemos hacer? Bueno, debemos primero que nada trasladar a un centro médico de mayor avance. Debemos realizar el ABCDE que todos conocemos, A de vía aérea, B respiración, circulación de vías periféricas, B evaluar el estado neurológico y por último y no menos importante, retirar al paciente o a la víctima del agresor, en este caso la serpiente. Después de eso, se recomienda mantener el paciente acostado y limitar lo mínimo de la movilización. Hay algunas personas que realizan este cuadro que ven aquí a mano derecha. Succionan para quitar el veneno, hacen una incisión para evitar que el veneno se disemine, colocan torniquetes, alcohol, compresas calientes, vendajes compresivos e inclusive medicina o hierbas medicinales. Esto está completamente contraindicado el uso de estos componentes, ya que no se ha demostrado que disminuya la diseminación de estas toxinas. Incluso puede empeorar el cuadro, por ejemplo, el uso de torniquetes, si estamos hablando de un área donde hay una falta de irrigación y utilizamos un torniquete, pues vamos a empeorar el cuadro de hipoperfusión del miembro. Cuando estamos en medio hospitalario, que ya sabemos que hacemos el triángulo de evaluación pediátrica, hacemos el ABC y todo eso, se va a determinar las medidas de la lesión. ¿Cómo se va a hacer? Las líneas continuas siempre va a significar dónde se encuentra el edema y las líneas que se encuentran separadas, es decir, en líneas pequeñas, van a significar los segmentos en que hemos dividido la extremidad. Vamos a observar esta imagen y tanto los miembros superiores como inferiores lo dividen en 5 partes, tomando en cuenta el 1, la parte más distal, es decir, manos y pies, y el 5, la parte más proximal, es decir, brazo y muslo, pero la parte proximal de los mismos. Después de que hemos determinado en qué segmento, y ahí donde empezamos un segmento, dos segmentos, usando esta imagen bastante característica y bastante fácil de recordar,
vamos a elevar la extremidad o el miembro afectado aproximadamente 45 grados. En algunas literaturas hablaban que se puede utilizar crioterapias locales durante 20 minutos cada 4 horas y esto ha utilizado para poder disminuir la vasodilatación que se produce. Además que esto pues conlleva a una disminución del edema. Y por último, vigilancia continua y medición de perímetro de la lesión cada 4 horas. ¿Qué vamos a hacer con este paciente? Vamos a encontrar el antibiótico. La antibiótico-terapia mencionaban que este debe ser utilizado en aquellos pacientes que se está pensando o sospecha de componentes necróticos o que se estén sobreinfectados. Sin embargo, este método de antibiótico también es controversial. ¿Por qué? Porque si estamos pensando que en la boca de la serpiente tiene pseudomonas, tiene aerobios, tiene Escherichia coli, tiene proteus, ¿cómo vamos a dejar aunado a la piel, a las bacterias que se encuentran en nuestra piel? ¿Cómo vamos a dejar a este paciente desprovisto de antibiótico? Entonces es controversial, sin embargo, si se va a utilizar. La literatura menciona antibióticos como betalactámicos, amoxicilina ácido clavulánico vía endovenosa o cefalosporina de tercera generación si el paciente es alérgico a las penicilinas. Los analgésicos, evidentemente, el dolor es bastante intenso, a menos que sea una coral, pero la mayoría es un dolor bastante intenso, se debe utilizar analgésicos como los AINES, y la toxoide tetánica es, entre todos esos tres que acabo de mencionar, la que está súper demostrada como tratamiento de elección, debe ser utilizado tomando en cuenta que el paciente no tiene el esquema de vacunación completo. Recuerden que si son niños, la mayoría pues puede tenerlo, pero si este no cuenta con carnet de vacunación, se debe colocar independientemente la toxoide, ya que vamos a disminuir el riesgo de muchas complicaciones para el paciente a futuro. Ahora hablamos sobre el suero. En el suero les traigo estas imágenes donde se recogió para saber qué sueros utilizan eh, a nivel mundial, o mejor dicho, en Latinoamérica. Fíjense que en Brasil, México, Costa Rica, Argentina, Colombia, Perú, Bolivia y Venezuela contamos con sueros polivalentes en la mayoría. Hay algunos que son monovalentes, son específicos para la especie más frecuente en la zona, ¿sí? Y que estos pues son sueros que en algunos casos se puede utilizar en otros países. Por ejemplo, en Ecuador utilizan sueros de Colombia y de Brasil y en algunos casos de Costa Rica. Entonces, tenemos nuestro país vecino, que es Colombia, que en muchas oportunidades ha permitido o se ha podido obtener los sueros de este país. Claro está, hay que hacer la equivalencia, ya que pues la composición, o mejor dicho, la concentración en algunos casos es distinta. Pero hablaremos del suero antiofídico polivalente, el suero que se encuentra aquí en Venezuela. Es un suero hiperinmunizado con venenos provenientes de las serpientes Botrops y Crotalus, ¿ok? Dos tipos de viperidades. Es un suero que, como ven en la imagen, es obtenido de la serpiente, posteriormente lo inyectan al caballo. Él va a crear una respuesta inmunológica, produce anticuerpos, se extrae la sangre del caballo, se centrifuga, se separan y crean los anticuerpos, separan los anticuerpos para poder posteriormente crear el suero antiofídico. Este suero es un suero que contiene 10 ml, cada kit son 5 ampollas de 10 ml. Ellos tienen la capacidad de neutralizar 1.5 miligramos de venina de Crotalus y 2 miligramos de venina de Botrops. Se diluye en 250 ml de solución fisiológica, es decir, solución salina, solución 0,9 o de solución glucosada. También existen los sueros vecinos como el antiofídico polivalente, que es de Colombia, y tenemos otro de otra casa comercial, que es el Probiol, que viene 25 miligramos ml de veneno Botrops, 10 miligramos ml de veneno lachésico y mínimo 0,5 miligramos ml de veneno crotálico. Esto pues un suero también polivalente que puede también ser una alternativa. Evidentemente no van a ser las 5 ampollas, pero se va a adaptar de acuerdo a lo que nosotros queremos neutralizar. Para eso, este suero antiofídico, y recordando que son 2 miligramos de veneno Botrops, que es lo que queremos neutralizar, nos vamos nuevamente a esta famosa tabla, que es la que va a clasificar los casos. Se considera leve cuando el paciente tiene edema,
Hay un solo segmento afectado, el diámetro es de 10 al 20% y las limitaciones funcional puede estar ausente, los tiempos están prolongados y el fibrinógeno está consumido entre 120 a 160. El sistémico puede estar o no hemorragia y no hay alteraciones ni renales ni shock. En este caso lo clasificamos como leve, queremos neutralizar 100 miligramos de venina, entonces utilizamos 5 ampollas, un kit diluido en 150 ml de solución. Si es moderado, nuevamente volvemos a evaluar la clínica, observamos que el tiempo está prolongado, que el fibrinógeno está más consumido de 70 a 110 miligramos de cilitro, que ya hay hemorragia y puede que no tenga falla renal, lo clasificamos como moderado y son 200 miligramos, es decir, 2 kits, 10 ampollas. Y en el severo, de igual manera, hacemos el mismo procedimiento que queremos neutralizar 300 miligramos, por lo tanto serían 15 ampollas. En el caso del Crotalus, neutraliza 1.5 miligramos de venina, el asintomático no se administra, en el moderado son 200 miligramos, 10 ampollas, y en el grave son 300 miligramos, 15 ampollas. Si estamos hablando del acésico y micrurus, en el caso del acésico, en graves se va a utilizar 150 a 300 miligramos del mismo, y en micrurus no contamos con suero para este, se puede utilizar neostigmine, en casos muy graves se administra ampolla de 0,5 miligramos intramuscular y se va a hacer en intervalos cada 30 minutos por ampolla. Recuerden, pues este es bastante grave por todos los componentes respiratorios que ellos producen. Respiratorios por la parte muscular, por la parálisis muscular. La sensibilidad del suero no son utilizados realmente, no se ha evidenciado que exista un buen predictor del paciente sea alérgico al suero antiofídico, simplemente se recomienda la vigilancia médica por parte de nosotros al administrar este tipo de suero, porque puede generar alteraciones como alteraciones anafilácticas, que son alteraciones inmediatas, que son mediadas por inmunoglobulina E, reacciones anafilactógenas que no están mediadas por anticuerpos, sino simplemente por complementos C3 y C5A, y reacciones tardías que son inmunoglobulina G e inmunoglobulina M, que se llama la enfermedad del suero. Entre las fasciotomías químicas se ha mencionado en aquellos pacientes que se sospecha de un síndrome compartimental. Esta fasciotomía química lo que va a tratar la dexametasona es de disminuir el edema y lo utilizamos a dosis de 0,6 miligramos por kilo día cada 6 horas. Un intervalo de 48 a 72 horas se recomienda que ya este paciente ha mejorado. Y tenemos la fasciotomía quirúrgica, por otro lado, que se hacen incisiones para descomprimir la presión. Se recomiendan que sean incisiones bien adecuadas, ya que tiene riesgo de producir una sobreinfección. Complicaciones: insuficiencia renal aguda, coagulación intravascular diseminadas, abscesos, hemorragias, síndromes compartimentales, necrosis, estenosis venosa, trombosis y por último, limitaciones de la extremidad. Ahora hablaremos sobre la culiadura de escorpión. La culiadura escorpiónica, se habla culiadura, recuerden que es la capacidad de crear una lesión punzante y es distinto al emponzoñamiento escorpiónico porque este es cuando presenta manifestaciones clínicas. Por lo tanto, emponzoñamiento escorpiónico se define como el cuadro clínico caracterizado por inoculación del veneno producto de un escorpión o un alacrán. El escorpión viene del latín y del griego escorpios y alacrán viene del árabe hispano. Este animal está compuesto por diferentes segmentos, siendo uno de los más importantes, que es el famoso telson, donde se encuentra la cantidad de venina y que va a producir las lesiones o va a producir la inoculación del veneno. Epidemiológicamente, a nivel mundial, se estima que 1.2 millones de picaduras se han reportado y que alrededor de 3.250 personas mueren por la causa. En América Latina, el 100% de los escorpiones son de importancia médica y el TIGUS desde el Centroamérica al Suramérica se encuentran distribuidos por todos los países. En Venezuela existen 5 familias, 19 géneros y 122 especies que son conocidas hasta los momentos. También existe de la misma familia Butidae, 7 regiones que son endémicas escorpiónicas. Ellas vamos a encontrar la andina, la centro-occidental, el centro-norte costeño, el nororiental, insular, zuliana, deltana y guayana. Características del veneno.
Se debe tomar en cuenta que existen 80 toxinas, pero desde el punto de vista clínico son 10 toxinas las que van a producir manifestaciones y son aquellas que pueden generar muertes en niños de pocas horas. Entre ellas toxinas son las que ven en pantalla desde serotonina, histamina, que son respuestas propias de nuestro cuerpo, como fosfolipasas, acetilcolinesterasas, entre Fisiopatológicamente, ella tiene la capacidad de, como tiene o consta de diferentes proteínas biológicas, pues tiene la capacidad de pasar fácilmente y actuar y modificar los diferentes canales y diferentes canales iónicos como son el sodio, el calcio, el cloro y el fósforo. Cabe mencionar que produce una perturbación tanto en la excitación como en la conducción de estos sistemas nerviosos, alterando así el componente neuroquímico y llevando a una inactivación o un alentecimiento del cierre del canal del sodio. Por lo tanto, el sodio entra mucho en nuestra célula y lleva a una despolarización continua con liberación de neurotransmisores excitatorios, principalmente acetilcolina, adrenalina y por último óxido nítrico. Y que eso explica por qué las manifestaciones clínicas tan variadas que puede presentarse en este paciente con emponzoñamiento escorpiónico. También hay que recordar que fisiopatológicamente se puede dividir por fracciones. Fracción 1, curarizante, bloquea los receptores nicotínicos en la placa motora, principalmente los canales de sodio. Fracción 2, neurotoxinas. Fracción 3, pancreatotóxicas, es decir, muscarínicos. Fracción 4, cardiotóxica. Fracción 5, procoagulante. Y fracción 6, proinflamatoria. Entre las manifestaciones clínicas, ellas pues tener múltiples toxinas que son termoestables y de bajo peso molecular, tienen la capacidad de producir múltiples acciones. Del punto de vista local, a diferencia del punto de vista en escorpiónico, las manifestaciones clínicas locales no son tan significativas y tan evidentes como ocurre en el emponzoñamiento ofídico. Estas pues van a presentarse por la liberación de serotonina, dolor local, eritemas y abones. En cuanto a la parte sistémica, pues va a actuar en diferentes sistemas, como son el sistema vegetativo, con efectos simpático y parasimpático, en las células excitables y en el sistema hematológico. Es por esto que vamos a hablar de las manifestaciones del sistema nervioso. En cuanto al sistema nervioso, pues ellas tienen la capacidad de alterar los canales de sodio. Va a permitir la entrada de sodio en grandes cantidades a nivel intracelular, lo que va a generar modificaciones tanto intra como extracelulares. ¿Qué conlleva esto? Esto consigue a que existe una despolarización continua con una disminución o una ausencia de repolarización y todo esto lleva a una famosa llamada tormenta autonómica. Cabe mencionar que esa tormenta autonómica está dada por la liberación de acetilcolina y de adrenalina en grandes cantidades. Acompañado de estas modificaciones pueden existir alteraciones electrolíticas, principalmente del sodio, de potasio, de los electrolitos que acabo de mencionar, como hipocalcemias, hiponatremias, hipercalemias, entre otras. Entre las manifestaciones clínicas lo vamos a dividir en colinérgicos y adrenérgicos. En ellas pueden estar asociados a vómitos, dolor abdominal, cialorrea, náuseas, diarrea, miosis, calambres, fasciculaciones. Y en los efectos adrenérgicos se encuentra la palidez cutánea, frialdad de las extremidades y piloerección. En cuanto a las manifestaciones desde el punto de vista digestivo, el sistema gástrico también se encuentra alterado, principalmente por los efectos muscarínicos. Van a actuar sobre las glándulas salivales produciendo grandes o componentes como cialorrea. Van a actuar sobre el páncreas y en el páncreas pues es una de las complicaciones más severas y temidas que pueden hacer porque estas tienen la capacidad de tener una acción directa, el propio veneno, sobre el páncreas, principalmente en su componente exocrino. Esto pues va a llevar a activaciones o producto de un sistema nervioso parasimpático que actúa por la activación de este sistema y junto con una irregularidad de los componentes exocrinos y endocrinos explicaría por qué el paciente puede llevar a una pancreatitis, pero también explicaría por qué el paciente está hiperglicémico y por qué el paciente lleva a edema agudo de pulmón. Y ustedes dirán, pero ok, estamos hablando a nivel abdominal del páncreas. No, porque también estas mismas enzimas, estas mismas toxinas, pues permiten la liberación de un componente exocrino y que lleva todo este componente, pues tiene la capacidad de producir una fosfolipasa que se llama fosfolipasa A2,
pancreática que va al surfactante, degrada el surfactante pulmonar a nivel de los alvéolos y esto pues conlleva al edema agudo del pulmón. También pues, puede estar acompañado de náuseas y vómitos propio del sistema intestino. A nivel intestinal puede generar un aumento de la motilidad, es decir, un aumento del peristaltismo que conlleva a diarrea y en algunos casos pues, pueden producir hipersecreción gástrica. En cuanto a la clasificación de la gravedad, al igual que el eofídico, ella se va a clasificar en leve, moderado y severo. En leve vamos a considerar siempre las manifestaciones clínicas y en el lado derecho, como pueden observar, los diferentes tratamientos que podemos utilizar. Si es un paciente leve que no tiene ningún tipo de riesgo local, se puede indicar analgésico, pero si es un paciente leve y tiene algún tipo de cofactor, pues utilizamos un frasco. Si es moderado, 2 frascos y si es severo, utilizamos 3 frascos y también tratamos las complicaciones asociadas como ventilación mecánica si así lo amerita, por insuficiencia respiratoria, por edema agudo de pulmón. Tratamos la hipotensión arterial, podemos utilizar dobutamina, si el paciente está excitado, si está irritable, si tiene alguna crisis convulsiva, utilizamos benzodiazepina. Al igual que el ofídico, el famoso triángulo de evaluación pediátrica es nuestra segunda manito y utilizamos pues, el monitoreo y la secuencia del ABCD. Las pruebas puede utilizarse pruebas de coagulación, tiempos y fibrinógeno, aunque estos realmente no son los que se alteran por completo. Realmente los que vamos a utilizar va a ser siempre amilasa y glicemia. Sin embargo, tenemos que ver función renal, tenemos que evidenciar uroanálisis, tenemos que utilizar el CKMB, ¿ok? Esta es una de las principales alteraciones cardíacas. Recuerden que ellas, por tener efectos simpático-miméticos y también simpáticos y parasimpáticos, pueden generar alteraciones hidroelectrolíticas y estas alteraciones hidroelectrolíticas conllevan a alteraciones cardíacas, arritmias. Entonces, a este paciente, aparte de hacerle un electro, tenemos que utilizar el CKMB. ¿En qué momento? Indican algunas literaturas, explicaban que debe ser al ingreso para llevar como un control posterior. Pero deben considerar de que las elevaciones de este CKMB va a ser después de las 3 horas, se va a permanecer con pico máximo de 12 a 24 horas y posteriormente empiezan a disminuir. Entonces, se puede hacer una al ingreso y hacer el control a las 3-4 horas o podemos hacer una a las 3 horas para ver si hay algún compromiso cardíaco propio del embolsamiento. En cuanto a la clasificación, aparte de la clínica, porque la clínica siempre va a la mano de nosotros y antes de esperar o antes de tener paraclínica hay que empezar a tratar al paciente, vamos a clasificarlo de igual manera leve, moderado, severo, de acuerdo a la amilasa y a la glicemia. Si ambas están elevadas, por ejemplo, de 120 a 60 miligramos de decilitros para amilasa y glicemia respectivamente, consideramos que es leve. Si es mayor de 170 o 120 miligramos de decilitro, es moderado. Y si es de mayor de 200 o 240 miligramos de decilitro, se considera severo. En cuanto al diagnóstico, existen no solamente las paraclínicas, también tenemos que hacer electrocardiograma. Es un paciente que debe estar monitorizado. Podemos observar trastornos de la conducción AB, podemos encontrar alteraciones del ritmo cardíaco, trastornos de repolarización, alteraciones de la conducción. Y incluso si podemos hacer un ecocardiograma también es necesario, puede haber una disminución de la función sistólica del ventrículo izquierdo en algunos buenos casos y puede haber regurgitación mitral aguda. La radiografía de tórax se utiliza más que todo pensando en un edema agudo de pulmón y ecosonogramas abdominales en sospecha de algún compromiso a nivel abdominal, pancreatitis, etc. Cabe mencionar que las pancreatitis pues se hacen no con eco, sino se hacen con tomografía cuando queremos clasificarlo, pero bueno, en caso de pancreatitis de otras índoles. El tratamiento analgésico, el dolor a pesar de que no es tan intenso, pues lo va a producir. Mayormente ese dolor es un dolor urente. Anticomiciales si el paciente se está convulsionando, diuréticos y antihipertensivos en algunos casos. El diurético estaba descrito para aquellos pacientes que tienen edema agudo de pulmón y el antihipertensivo pues si estamos hablando de una crisis hipertensiva que pueden presentar estos pacientes. En cuanto al tratamiento específico, vamos a hablar sobre los sueros. Y el suero está también, al igual que el ofídico, múltiples sueros, múltiples compañías que tienen el suero antiescorpiónico. Con respecto al tratamiento específico, vamos a hablar sobre el suero antiescorpiónico y no vamos a especificar aquí en Venezuela llamado fagoterapia. Este estaba elaborado por el Centro de Biotecnología de la Facultad de Farmacia de la Universidad Central de Venezuela. Esta es obtenida por el veneno extraído por el escorpión del género Tillus,
Cabe mencionar que este suero tiene el nombre de fagoterapia porque va a extraerse un segmento o una fracción del FC, permitiendo o evitando que de alguna manera se una o genere reacciones alérgicas, es decir, quitamos ese segmento de fracción FC de las inmunoglobulinas, evitando eso. Ella contiene 5 ampollas, cada ampolla 5 ml y pueden tener la capacidad de neutralizar 1 miligramo de venina. Está diluido en 50 ml de solución 0,9, nunca dextrosa. Recuerden que puede generar episodios de hiperglicemia, la culeadura escorpiónica, entonces la dextrosa no está indicado. El tiempo de administración va a ser entre 15 a 30 minutos. En cuanto a los niveles de severidad, vamos a tomar en cuenta las manifestaciones clínicas y los trastornos de laboratorio que antes mencionamos y dependiendo de ellos vamos a tomar. Si es asintomático, lo observamos durante 8 horas. Si es leve, le colocamos 2 ampollas. Si es moderado, le colocamos 3 ampollas y si es grave, 4 ampollas. Entre sus complicaciones tenemos las neurológicas como las convulsiones, respiratorias como el edema agudo de pulmón, renales, insuficiencia renal aguda, mioglobinuria, rhabdomiólisis. Recuerden que estos pacientes pueden generar ruptura de los músculos, ya sea por una epilepsia, por un episodio convulsivo. Esos liberan las mioglobinas, se unen a receptores específicos a nivel renal. A estos canales producen componentes obstructivos, llevando a una lesión renal de causa netamente renal. Cardíacas como arritmias, emergencias hipertensivas y fallas cardíacas y abdominales, hemorragias de vías digestivas superiores o inferiores, pancreatitis agudas, como se explicó previamente. Otra cosa que no mencionamos, pero es importante tomar en cuenta, es que a estos pacientes no se debería indicar catecolaminas, ya que recuerden que existe una cascada exagerada de este tipo de neurotransmisor y que va a producir alteraciones propias de respuesta a este neurotransmisor y lleva a complicaciones. Tenemos una imagen de un paciente con un edema agudo de pulmón, muy característico. Y bueno, para finalizar, el único modo de hacer un gran trabajo es amar lo que haces. Gracias por su atención. Espero que les haya servido un poco esa información.